El grupo de protección social. El día de hoy vamos a estar realmente iniciando la herramienta aquí de desarrollo social y también estaremos representando diferentes tipos de organizaciones y tenemos representantes de cada una de ellos. El día de hoy tendremos también aquí interpretación simultánea, entonces para que puedan seleccionar el idioma preferido, deben entonces hacer clic en el globo en la parte inferior de la pantalla y ahí elegir el idioma en el que les gustaría escuchar la interpretación. Hace de 18 minutos estamos todavía en la mitad del tiempo de la pandemia de COVID-19. Realmente ha sido un evento que ha sido realmente alarmante después de varios años, incluso antes de que realmente empezara el problema ahí del problema del COVID-19. Antes de eso ya teníamos problemas con respecto a la nutrición y problemas con la distribución de comida en el mundo. Estaba afectando a 1 de cada 3 personas en el mundo, aproximadamente 12% de la población en el mundo, según la escala mundial. Estamos realmente teniendo inseguridad en la provisión de comida y también ha habido hambre que se estima de aproximadamente 1 de 10 personas en el mundo. Incluso antes del problema de la pandemia, 3.000 millones de personas no tenían acceso a una dieta saludable. Realmente vemos de que el peso al nacer ha sido insuficiente, se ha experimentado obesidad, anemia, entre otros problemas de salud. Y debido al problema de COVID, realmente este problema solamente ha empeorado. Estamos teniendo problemas ahí también con la alimentación en los niños, en las diferentes edades. En la protección social ha jugado un papel muy importante en diferentes aspectos y por eso es muy importante tener el programa de protección social con respecto a la seguridad alimentaria y de la nutrición en los diferentes países en el mundo para que realmente podamos entonces abordar ese problema y poder realmente obtener los beneficios que realmente estamos queriendo alcanzar. La protección social, si a medida que los países quieren realmente reconstruir sus economías, debemos abordar este problema y buscar diferentes formas para poder alcanzar más cosas con menos recursos. Realmente se deben entonces diseñar diferentes formas de que pueda entonces ocasionar un impacto con respecto al problema de la seguridad alimentaria y nutrición. Como también debemos recordar con respecto a entre 2015 y 2016, el problema de sobrepeso y obesidad prácticamente se ha doblado, sobre todo en los adolescentes. Y también es un problema que solamente está creciendo en niños y en adolescentes. Los programas de protección sea también el problema de la obesidad y de sobrepeso es un problema que también se debe abordar y que es también muy frecuente en las poblaciones de bajos ingresos. El programa de Bolsa Familia en Brasil ha sobre todo abordado el problema de proporcionar comida básica a las personas que tienen necesidad de esos alimentos, pero no ha abordado el tema de obesidad y de sobrepeso a través de una dieta saludable. Entonces vamos al principio ver de cómo presentamos entonces la herramienta
y de la eficiencia de la misma, y tendremos entonces también Maya, que también tendremos entonces una mesa en la cual podremos discutir los diferentes asuntos, y también después tenemos la sesión de Q&A o de preguntas y respuestas al final, que durará unos 30 minutos, y entonces voy a presentar entonces a mis dos primeros oradores. Verónica, muchísimas gracias, Alejandro. Mi nombre es Watzak, también soy especialista aquí en el ILO, en las relaciones internacionales para la Universidad de Kent en Sainsbury, y también tengo un soy graduada en relaciones internacionales de la Universidad de Queen's en Ontario, y antes de unirme a ILO, les pido disculpas entonces. Entonces voy a empezar entonces aquí la herramienta de ISPA, que es para que pueda realmente mejorar el sistema de protección social, una herramienta para que realmente tengamos una colaboración y también que vengamos a tener beneficios conjuntos Entonces sabemos de que muchos países están teniendo algunas dificultades de poder tener acceso a los sistemas de la protección social debido al diseño, que realmente no se están atendiendo las necesidades que están teniendo los diferentes participantes en en los programas, y también las poblaciones, y muchas veces no está bien coordinado. Entonces la idea de esta herramienta ISPA es que pueda realmente proporcionar un marco coherente para que realmente haya un análisis de la protección social en diferentes niveles. Entonces tenemos diferentes niveles, a niveles de sistema, de programa, y también a niveles de la entrega, los mecanismos de entrega. Entonces tenemos aquí cuál es el objetivo: ayudar entonces a los países a poder identificar las opciones de políticas para poder entonces mejorar el diseño y los mecanismos de entrega de sus sistemas de protección social junto con los programas. Entonces, cuando necesitamos saber qué es lo que está funcionando en un país y qué es lo que no está funcionando, y para que realmente entonces se mejore el diseño y también la entrega. Todas las herramientas, además de que vengan a abordar diferentes elementos del sistema de protección, deben tener un mapeo del sistema de protección social nacional a través de un inventario de esquemas y programas. Entonces, también como segundo paso tenemos el análisis del rendimiento en comparación entonces con los objetivos nacionales y estandarizados, para que realmente puedan entonces estar en conformidad con los criterios de rendimientos. Después solo cuando realmente uno tiene un buen entendimiento de la situación actual, saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que está faltando, para después se pueda entonces cambiar a una formulación basada en evidencia de las opciones de las diferentes políticas. Entonces, para poder hacer la revisión del sistema de protección social, entonces vamos a ver qué es lo que está incluido en la herramienta ISPA. Entonces tenemos que saber qué es lo que importa a través de la guía, saber realmente la fundación, para tener entonces una evaluación. Entonces proporciona entonces buenas prácticas a través de la experiencia internacional, proporciona instrucciones para poder entonces recolectar información, describe cómo esta evaluación está organizada, y después a través del marco de colección de datos tenemos de que también junta la información cuantitativa y cualitativa. Entonces tenemos aquí un ejemplo entonces de las herramientas ISPA para la seguridad alimentaria y de la nutrición a nivel del programa. Es solamente una de las herramientas de muchas de otras herramientas que han sido desarrolladas. Aquí podemos ver las diferentes herramientas que están a disposición, y aún
algunas de estas herramientas aún estamos, algunas Algunas herramientas aún están siendo desarrolladas y serán lanzadas hasta el final de este año. Entonces, ¿cómo empezar? Entonces vamos a ver la importancia. Primero es asegurar de que haya una propiedad, realmente saber entonces quién es la persona dentro del gobierno o a nivel del país necesita ser implicado en este proceso de lanzamiento entonces de la herramienta ISPA. También es necesario de que haya experiencia, que haya especialistas involucrados también. Esto es también solamente un resumen muy rápido con respecto a las herramientas ISPA, pero realmente la idea principal es que realmente vengamos a obtener un consenso entre las diferentes agencias y también a nivel nacional. A través de los diferentes programas de desarrollo social, ministro de finanzas, de planificación, también a nivel de gobierno local y poder entonces juntar, um, saber entonces cuál es el mejor marco para analizar las diferentes situaciones y cómo podemos entonces movernos, cómo podemos progresar para que mejore la protección social de una forma conjunta. Y aquí tenemos solamente una presentación muy rápida en caso de alguna pregunta o que les gustaría también entonces implementar esta herramienta, entonces después pueden entrar en contacto con nosotros y entonces le paso la voz aquí a Ahmed o Alejandro. Muchísimas gracias, Verónica. Entonces, todas esas herramientas entonces se pueden acceder a través de el enlace que Verónica acabó de compartir. Entonces, vamos a ir entonces al próximo orador que tenemos aquí, eh, que será hecho por Ahmed Raza, que es un oficial de sistemas de alimentación y de nutrición a través de la FAO. Y te paso la voz entonces, Ahmed. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, pueden ver entonces mi pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber que es un esfuerzo colaborado a través de la FAO y también de otros. Lo que haré ahora, haré una presentación bien rápida. Mostraré algunas características rápidas aquí de la herramienta y luego entraremos en una discusión más rápida, más detallada. Algunos ya han ya han escuchado sobre esta herramienta y otros no. Así que quiero hablarles sobre el propósito de esta herramienta. El propósito en general es ayudar a los gobiernos, a los socios de desarrollo, a asistentes sociales, a programas, a sistemas. Y queremos ayudarles en el aspecto de la seguridad alimentaria y nutrición. Queremos permitirles entender mejor cómo funciona la asistencia social, etcétera. Pero vamos aún más allá. La herramienta también nos ayuda a identificar e entender los elementos existentes en estos programas de asistencia social y mejorarlos y ayudarles a desarrollarlos para que ayuden mejor a la población. Como ha dicho Verónica también, esta herramienta sirve como forma de cohesión para los diferentes sistemas o programas y actores en la protección social. Por ejemplo, los sistemas sanitarios o los sistemas alimentarios. Estas herramientas también pueden adaptarse a los requisitos de diferentes gobiernos o de diferentes necesidades. Y también se asegura de esta manera que las necesidades inmediatas de las personas
ha sido bastante útil en algunos países y vamos a ver algunos ejemplos. Después vamos a ver aquí la coordinación entre sectores mm, y vamos a verlo con algunos programas concretos. El desarrollo de capacidad también es algo que tendremos que tener en cuenta aquí, que está relacionado con esta herramienta ISPA. Y la formación también se incluye en todo esto. La herramienta contiene diferentes documentos que son bastante útiles para su uso y su implementación. Y además nos muestra estos documentos la evidencia que tenemos de que son útiles. Esta evidencia puede ser bastante útil para implementarlo en diferentes programas y para asegurar que a nivel de políticas se cubren las necesidades de nutrición y de protección social. Como he dicho antes, ah, es- esta herramienta tiene diferentes componentes. El primer componente tiene que ver con la nota de directriz. Tiene conceptos principales, eh, tiene información sobre tiene información básica sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Nos da también una definición de qué es esta seguridad alimentaria y también los mecanismos para poder cubrir esta seguridad, para poder proteger esta seguridad alimentaria. Se centra también en los conceptos de nutrición de UNICEF, por ejemplo. Y también seguimos aquí todos los conceptos relacionados, malnutrición, nutrición, etcétera. Y también esta herramienta encuentra vínculos para poder tener mejores resultados. En este documento de directriz encontramos también cuál es la metodología. Hay tres partes en esta metodología. La primera es llevar a cabo un análisis, una evaluación de la situación de nutrición y de seguridad en- alimentaria en algún sector o en algún contexto. ¿Cuál es la información contextual en los programas de asistencia social? También identificar de dónde podemos reunir esta información, de dónde podemos obtenerla, de informes, por ejemplo, de nutrición del sector, de ese país, etcétera. Y documentos que nos ayuden a ver dónde está este malestar alimentario. La segunda parte de la metodología tiene que ver con el entender qué es, qué es lo que entendemos de los programas de asistencia social de ese país o de ese contexto, que estamos haciendo para poder adaptarlo. Aquí tenemos diferentes áreas bastante principales y objetivos, que son siete áreas principales. Estas áreas principales, que son siete, son los objetivos de programa e indicadores, la inclusividad, la respuesta, coherencia, integración y gobierno, etcétera. Otros elementos como la sostenibilidad, los derechos y la dignidad son bastante importantes. Tenemos aquí diferentes ideas que crean un marco contextual para esta herramienta. Como ya he mencionado anteriormente, esta herramienta crea vínculos entre la protección social y la seguridad alimentaria. Se crea una herramienta única para ver diferentes sectores. Vemos, por ejemplo, diferentes sectores de la agricultura, de la sanidad, de la protección social. Y también podemos ver aquí los diferentes programas que se pueden implementar, como Public Works, los trabajos públicos. Y una vez ya se haya visto todos estos datos que he estado hablando, se pueden ver diferentes caminos que seguir. Y se puede ver dónde se puede implementar mejor. Es decir, para igual hace más falta para la infancia o para otros sectores. La herramienta ISPA es única.
porque esto hace que la seguridad alimentaria sea algo principal para los diferentes actores que pueden marcar la diferencia. E incluye diferentes factores que garantizan que la nutrición sea un elemento importante para todos los sectores. Esa herramienta también se puede un poco utilizar a un nivel más individual. La segunda parte de esta herramienta, igual ustedes no han podido verlo aún, pero me gustaría hablarles de este documento, del, del marco de la colección de datos, de la recopilación de datos. Tiene información sobre cómo evaluar, analizar elementos que son importantes para la protección, para los programas de protección social y para el resultado que va a tener en la protección, en la seguridad alimentaria. Esta información se recopila a través de consultas in situ en el país con actores principales de este sector. Y aquí pues tiene que ver todas estas áreas de las que he hablado antes. Y en esta parte también se habla de por qué nos centramos en estas áreas, por qué son importantes, cómo vamos a llevar a cabo esta evaluación y cómo podemos recopilar esta información. Aquí un ejemplo que no es muy abstracto. Podemos ver que el área principal aquí es los indicadores objetivos de un programa. Hemos decidido que este sea un área principal y podemos ver que queremos que la seguridad alimentaria sea parte de estos indicadores y objetivos de un programa. Esta área principal tiene tres subáreas: el análisis de la situación, la inclusión de objetivos explícitos y los indicadores de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el análisis, una pregunta principal que se puede hacer es que si se llevó a cabo un análisis de la situación de la seguridad alimentaria y si se utilizó para diseñar algún programa. Y si se ha hecho así, pues dar información detallada para su implementación y el año de su implementación, etcétera. En los objetivos explícitos, por ejemplo, cuáles son los objetivos principales del programa, los objetivos secundarios. En la sección de indicadores tenemos otra pregunta que, por ejemplo, es si se han incluido los indicadores de la seguridad alimentaria a la hora de evaluar y monitorizar el programa, etcétera. Los resultados de esta recopilación de datos nos llevan a esta tercera parte, que es el resumen de los hallazgos. Esta parte nos ayuda a ver cuáles son los resultados de esta recopilación y poder clasificarlos. Se puede clasificar en diferentes niveles, pueden ser cuatro, por ejemplo. Normalmente hay cuatro clasificaciones que propone la herramienta ISPA. Estamos latente, emergente, moderado y avanzado. Si los resultados de esta recopilación de datos nos dicen que no hay unas buenas prácticas, que todavía les queda muy lejos, pues entonces esta herramienta les dice que tienen que hacer más cosas y les da un poco los documentos, la información necesaria para poder llegar a un buen nivel. Aquí lo pueden ver en mi siguiente diapositiva. Este es el resultado, por ejemplo. Latente, pues te dice que no hay una, que no se centra tanto en el objetivo, etcétera. Y aquí hay diferentes preocupaciones, por ejemplo, en este ejemplo que hemos puesto de inclusividad. Y pueden ver que en latente, emergente, moderado y avanzado tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, si no ha habido si no se ha centrado de manera directa en el objetivo, pues va a la izquierda, a latente. Esto quiere
nivel positivo. Luego, en el lado de la derecha, se dice, por ejemplo, en el avanzado, que sí que se ha centrado y se ha alcanzado a las zonas vulnerables de inseguridad alimentaria y de nutrición, y se lo ha hecho de manera específica y activa. La segunda parte tiene que ver con un informe del país. Aquí se pone más en detalle cuáles han sido todos los resultados y cuáles han sido todas las herramientas que se han analizado, los documentos. Aquí he puesto algunas ideas de cómo se puede configurar el documento del país, el informe del país, pero obviamente se puede cambiar. Se va a incluir obviamente la metodología que se puede seguir para esta evaluación. En el paquete en línea de la herramienta ya tiene más detalles que nos dicen cómo poder hacer todo esto que estoy hablando ahora. La quinta parte es las directrices de implementación. Básicamente nos da los procesos de cómo llevar a cabo la evaluación, el análisis. Nos dice cuáles son los pasos a seguir y estos pasos son simplemente directrices. Estos pasos se pueden cambiar, se pueden modificar dependiendo del contexto y también las razones para poder hacerlo. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que aquí podemos ver un resumen bastante bueno de cómo es la preparación para la evaluación o el análisis. Esto aparece ya en la página web, está online. La primera parte es preparar la evaluación. Y esto puede incluir diferentes temas. Averiguar cuál es la estructura del gobierno, eh, y pues, identificar cuáles son los actores principales responsables y también ver cuál es el marco de la recolección de datos. La segunda parte es la recopilación de datos e información. Como ya he hablado antes, al entender la situación de seguridad alimentaria y de nutrición, ya se puede tener información y se puede ver quiénes son los que te pueden dar esta información. Hay que tener en cuenta el contexto del país, etcétera. El tercer aspecto es la evaluación del rendimiento. Aquí es cuando ya se ha completado la evaluación. ¿Cuáles pueden ser las directrices a seguir y cuáles pueden ser los pasos a seguir? Y el final, el informe de país. Aquí se puede hacer todo lo que he dicho al final, hacer una evaluación y escribir un informe. Me gustaría darles las gracias por escucharme y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ahmed, por esta presentación y también para que realmente reforcemos un punto que ha resaltado aquí Ahmed, es que esto ha sido en colaboración con FAO, que es la Organización de Agricultura y de Alimentación de las Naciones Unidas, y ha explicado entonces cómo debe ser aplicada esta herramienta a nivel nacional y también con respecto de la propiedad que debe tener entonces el gobierno a nivel nacional, a nivel de cada país. Entonces esta herramienta de ISPA se ha entonces publicado un enlace ahí en el chat para los que les gustaría consultar entonces esta herramienta y también está disponible en español y francés. Entonces son bienvenidos para que puedan entonces ver
el contenido de esta herramienta. Entonces le paso entonces la voz a mi colega Maya Takagi. Muchísimas gracias Alejandro y gracias por la presentación de Verónica y Ahmed. Primeramente me gustaría agradecerle a todos los participantes. Veo aquí muchísimos nombres en la lista y muchísimos miembros, socios y también consultores que han aplicado y realmente pueden ayudarnos entonces en la sesión de preguntas y respuestas. Y los invito a todos ustedes para que hagan sus preguntas, formulen sus preguntas en la sesión ahí de Q&A o de preguntas y respuestas más tarde. Y como Alejandro ha dicho, entonces soy un líder del programa regional de FAO y también he trabajado entonces en la oficina regional para América Latina y el Caribe. Entonces me gustaría entonces introducir a los miembros de la mesa para la discusión. Para que la herramienta ISPA sea aprobada, debe ser entonces pilotada. Entonces hicimos entonces una prueba piloto en Paraguay, en Camboya, y entonces he invitado a representantes de cada uno de esos países. Tenemos a Rebeca Chávez, que es jefa del Departamento de Estudios y Difusión del Ministerio de Desarrollo Social, entonces de Paraguay. También tenemos aquí a Hassan, que es el director general de Planificación y de Políticas del Ministerio de Agricultura del Estado de Palestina. Y entonces tenemos de Camboya aquí a Farid Selmi, que es de Nutrición y Resiliencia de GIS, y él hablará de la perspectiva de país. Tenemos realmente una buena colaboración. Y después tenemos de otros, entonces otros colaboradores, tenemos a Luke Hartman y también tenemos a Andrea Spray, de consultora de nutrición del Banco Mundial. Todos estarán entonces activos aquí en esta mesa. Y también sabemos de que esta herramienta está siendo entonces aplicada en Malawi. Entonces, les pueden entonces compartir sus preguntas aquí con Q&A o de preguntas y respuestas. Empezaré aquí y haré entonces mis primeras preguntas. Entonces, me gustaría hacer que ¿cuáles consideras que han sido las principales contribuciones de la herramienta FSNP de ISPA en su país? Rebeca. Muchas gracias, Maya. Es un gusto estar compartiendo este día con ustedes. Un saludo a las personas participantes. Quiero comentarles inicialmente que yo formé parte del equipo que desarrolló este diagnóstico y el instrumento ISPA. Y para contextualizar, quiero comentarles que el instrumento fue utilizado en Paraguay para analizar el programa Tecoporá de transferencias monetarias con corresponsabilidad. Tecoporá es un vocablo en el idioma guaraní que significa buen vivir y hace referencia al objetivo principal que lo dirige, que es mejorar la calidad de vida de la población. Se está implementando en Paraguay hace 16 años y cuenta hoy en día con alrededor de 166.000 familias participantes en situación de pobreza. 29.000 de estas familias son de comunidades indígenas. Estas características situaron al programa Tecoporá como un programa emblemático en Paraguay, y por esos motivos se decidió que era un buen caso para estudiar, analizar y aplicar un piloto de la herramienta ISPA. Sin duda, el primer aporte significativo de la aplicación de este instrumento fue el espacio de reflexión y análisis al interior del Ministerio de Desarrollo Social. Permitió dialogar y consensuar sobre las limitaciones y potencialidades para mejorar los resultados que se relacionan a la seguridad alimentaria y a la nutrición dentro del programa Tecoporá.
Con ello también se pudo ampliar la comprensión de los impactos que tenía el programa en términos de SAN, ¿verdad? De seguridad alimentaria y la nutrición, porque inicialmente nos dimos cuenta que si bien el programa tenía un objetivo en mejorar la calidad de vida de las familias participantes, no contaba con indicadores precisos sobre seguridad alimentaria que permitieran medir los impactos que tenía en esa temática. Una mirada más amplia, la aplicación del instrumento ISPA también permitió visibilizar en Paraguay la necesidad de instalar un subsistema de seguridad alimentaria y nutricional, hasta hoy inexistente en Paraguay, y por lo tanto genera ciertos inconvenientes en identificar la rectoría de esta temática a nivel nacional. Les comento que el Sistema Nacional de Protección Social se encuentra en implementación, y un tema que también fue abordado es la necesidad de instalar este subsistema. Recientemente hemos culminado el diseño del Plan Nacional de Reducción de Pobreza, que también donde también fueron tomados elementos de este análisis de la herramienta ISPA, y fueron tomados en el eje de protección social, que posee 6 dimensiones, y una de esas dimensiones bastante relevante es la alimentación y la nutrición, con el objetivo del acceso de la población a alimentos sanos y nutritivos, en forma estable, con cantidad suficiente y con un adecuado uso durante todo el año. De este modo podemos reconocer que el instrumento nos permitió y nos entregó la posibilidad de iniciar discusiones multinivel en todos los niveles en el Ministerio de Desarrollo Social, al interior del ministerio, pero también con actores claves a nivel nacional. Y permitió revisar el diseño de este programa, la aplicación instrumental y los efectos que genera el programa para vincularlos a un nivel más macro de dar respuestas concretas a la población en situación de pobreza. Después, Maya y participantes de este evento, podré compartir mayores especificidades sobre cómo utilizamos esta herramienta. Muchas gracias. Hassan from Palestine, please tell us what. Entonces, que Hassan de Palestina nos diga, entonces, la aplicación entonces de la herramienta en tu país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maya. Agradecerles a todos por esta oportunidad. Si puedes hablar un poquito más cerca aquí al micrófono para que te podamos escuchar mejor. ¿Cómo está ahora? ¿Me pueden escuchar bien? Not much. How about now? Y ahora, A bit better. Yeah, if you can un speak poquito louder. mejor, si puedes escuchar, hablar un poquito más alto y más cerca del micrófono. Muchísimas gracias a Maya y a todos ustedes por la oportunidad de poder compartir aquí mis experiencias. Creo que eres familiar, y no sé con respecto a la audiencia, pero si saben del contexto aquí de Palestina. El motivo principal de nuestras dificultades es que estamos aún bajo ocupación, que entonces restringe nuestro acceso, y sobre todo en la Franja de Gaza y dentro del país de Palestina. Ahora por 14 años, dentro de este contexto, tenemos 1/3 de la población que están viviendo bajo inseguridad alimentaria. 80% de la población son o refugiados o descendientes o de refugiados
Con respecto a la seguridad alimentaria, la herramienta ISPA nos ha ayudado a poder evaluar entonces los diferentes programas a nivel de gobierno que ha podido adaptar la protección social. Y con respecto a la seguridad alimentaria a nivel de protección social, así diseñado principalmente para protección social. En Palestina, estamos implementando aquí en Palestina 3 programas de asistencia, de transferencia de dinero en efectivo y programas que ayudan entonces a las familias necesitadas, carentes. Y estamos intentando encontrar la mejor manera dentro del programa de protección social. El resultado ha realmente beneficiado mucho a nivel de gobierno. Encontramos que el programa de protección social ha evitado a muchas familias que estaban teniendo problemas con la seguridad alimentaria. No ha conseguido reducir la seguridad porque no ha afectado, por ejemplo, los ingresos de las familias, pero como empoderamiento para familias necesitadas pobres, pero ha tenido un mejor resultado en aumentar la resiliencia con respecto a la seguridad alimentaria. También ayuda al gobierno a través de cooperación entre diferentes interagencias dentro de la estructura gubernamental, desarrollo social, también a nivel de salud, para tener una idea cómo podemos trabajar conjuntamente y que puede servir como un nexo, a nivel de desarrollo social y también tomando en cuenta los aspectos de la salud. Muchísimas gracias, Hassan. I think if we put the volume higher, Te pido que puedas aumentar entonces el volumen. Te siento mucho, Hassan, que has tenido problemas ahí con el micrófono. Entonces vamos a pasar. Ahora nos vamos a Camboya, que también hizo un proyecto piloto de esta herramienta. Aquí nos encontramos en un nuevo contexto, porque ahora tenemos a países que tienen que recuperarse y responder a la pandemia de coronavirus. Y ya tendremos otra cumbre en la que se hable de todos estos tipos de temas. Tenemos los datos de FAO. Podemos ver ahí cuál es el mayor índice de la inseguridad alimentaria, qué país está más alto en esta lista. Así que vamos a hablar ahora con otros países que han intentado implementar esta herramienta y vamos ahora a Camboya. Muchas gracias, Maya. Empecemos a hablar un poco dándole las gracias a todos a este equipo, porque ya se ha terminado la herramienta. Y ya hace relativamente poco se ha escrito un informe sobre la protección social. Así que yo creo que para mí el día de hoy es el mejor momento para poder hablar de esta herramienta. En Camboya esta herramienta tenía bastante potencial.
es importante que durante las crisis es difícil tener un proceso comprensivo para analizar. Así que durante las pandemias o las crisis, pues se tiene que tener, uno solo se basa en los datos que ya se tenía de antes. Pero poco a poco los países están saliendo ya de los estados de emergencia. Así que ahora ya estamos viendo cómo los gobiernos y los socios están empezando a trabajar ya juntos, saliendo de ese momento para implementar este tipo de herramientas. Así que tenemos que ver ahora qué tiempo tenemos para mejorar, qué límite nos ponemos. Así que necesitamos un equipo que se centre en diferentes sectores para poder implementar estas herramientas de manera correcta. Y tenemos diferentes pilares, como puede ser el acceso a la nutrición. Esto fue bastante importante para nosotros en Camboya. Y en el futuro podremos tener otros pilares también, como puede ser la mejora de este acceso, la mejora de la calidad de la alimentación. En Camboya ya tenían algunos sistemas, por lo cual lo que se hizo fue un poco mejorar sus mecanismos. Tenían registros sociales ya en activo y fue bastante bueno que pudiéramos usarlos para poder implementar esta herramienta. Y ayudamos así a las personas que se encontraban muy vulnerables y los adaptamos la herramienta. Esto hicimos una gran inversión para poder adaptarlo y se dio apoyo a millones de personas. Así que mi recomendación es pensar en todo, en qué pueden utilizar de los sistemas que ya estén en sus países y cómo adaptarlos, cómo mejorarlos. Y si no los hay, pues piensen qué tiempo tienen para poder implementarlos para que no vaya más esta vulnerabilidad. Y hay que intentar promover también, como ya se ha dicho en algún momento, un sistema alimentario más sano. Así que para mí estas son mis recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Farid. Ahora sigamos con Luke Harman. Luke, ¿cuáles son las contribuciones principales que han tenido esta herramienta ¿Pueden ponernos ejemplos o ejemplos que pueden servir para todo el mundo? Muchas gracias, Maya. A mí me gustaría decir que soy un asesor con Save the Children y nos hemos centrado en cómo mejorar la protección social para mejorar también la nutrición y los resultados a nivel de protección alimentaria, de seguridad alimentaria, mejor dicho. A mí me gustaría darles un poco de contexto también. Save the Children ha utilizado herramientas de protección social durante varios años para también asegurar la protección alimentaria. Nos hemos asociado con esta herramienta ISPA y hemos lanzado diferentes programas que se han ya implementado en relación con la malnutrición, por ejemplo, en Nigeria, en Guatemala. Para Save the Children, me gustaría mencionar algunos aspectos en los que ha ayudado la herramienta ISPA. Esta herramienta ha sido muy útil para nosotros, para nosotros en los últimos años, porque hemos podido formarnos a través utilizando esta y aprender aún más y ver cuáles son las cosas que podemos necesitar y aprovechar de lo que ya tenemos. Esta herramienta ha sido muy útil para nosotros como punto de referencia, sobre todo para nuestra formación. La herramienta es bastante comprensiva, bastante extensa y
por ejemplo, lo que se ha hablado incluye temas como pues, la inclusión, si es adecuado para un sector, etcétera. Y hemos utilizado esta herramienta para poder refinar nuestros propios cursos internos de formación. Nos ha ayudado a poder mejorar nuestros propios mecanismos. Otro ejemplo es bastante práctico de cómo nos ha ayudado. Nosotros cuando queremos hacer que un gobierno entienda por qué no está funcionando un programa de protección o de nutrición, podemos utilizar esta herramienta ISPA como herramienta real para que entiendan de mejor manera la situación. Mm, Podemos utilizar las preguntas que incluye, la metodología que incluye para poder evaluar los sistemas, por ejemplo, en Malawi, en Niger o en Uganda. Y yo creo que la verdad es que lo vamos a seguir utilizando, porque la verdad es que nos ha ayudado bastante, nos ayuda a ver cómo podemos reforzar los programas de protección social y de nutrición, porque el programa, la verdad es que contiene bastante información y tiene preguntas muy específicas que nos ayudan a mejorar. En realidad tengo una gran variedad de ejemplos que nos pueden ayudar. Thank you. Muchas gracias. Yeah, we know Muchas that gracias, children Luke. are one of the main vulnerable group, no? Los niños son uno de los grupos más vulnerables, por lo cual obviamente en los programas de protección social son una prioridad. Por eso se encuentran dentro de la herramienta. Es uno de los objetivos. Uno de los objetivos es centrarse en los más vulnerables, de hecho. Ahora, Andrea, del Banco Mundial, una gran socia, no solo como del Banco Mundial, sino también como ella, como persona. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la herramienta a la hora de recuperarse del coronavirus, por ejemplo? ¿Y de qué se va a hablar en la siguiente cumbre? Muchas gracias, Maya. Muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a todos, obviamente. Muchas gracias por implementar y por ya sacar esta herramienta ISPA. La pandemia del COVID nos ha dado circunstancias que nunca se habían pensado y que nos han hecho modificar y ver cómo se puede actuar ahora y cómo tenemos que actuar ahora de manera distinta. Los países tienen que actuar ahora de manera rápida, tienen que considerar cosas que antes igual no consideraban. Durante momentos ordinarios, normales, ya se tenían que hacer intervenciones en los programas sociales, obviamente. Igual no se tenía tanto en cuenta el nivel de nutrición, pero ahora se van a tener que tener en cuenta todos los niveles. Y ahora las personas, hay algunas personas en el sector de protección social que todavía no es muy consciente de que la nutrición y la seguridad alimentaria tiene que ser también un punto dentro de su trabajo o de la información que recopilan y escriben. Creemos que esta herramienta es algo bastante accesible y que ayuda a los gobiernos y que puede ayudar bastante a los gobiernos en momentos de emergencia. Y también, por ejemplo, ahora, esta herramienta nos puede ayudar a ver y a reforzar la idea de que los sistemas alimentarios tienen que ser muy importantes. Por ejemplo, aquí en Uganda, que es mi país de adopción, he visto cuáles han sido los impactos de la pandemia y a nivel alimentario también, lo difícil que ha sido. Así que yo creo que es bastante importante recordar que durante ese momento las familias han recibido información, han recibido asesoramiento sobre la alimentación, porque han tenido hijos y sus hijos tienen ya 9 meses y han vivido todo el tiempo bajo un confinamiento. Así que este tipo de herramientas nos ayudan a asesorarles, por ejemplo, a decirles cómo tienen que alimentarlos para todo el mundo.
Así que yo creo que cualquier nutricionista podría reforzar la idea, puede decir lo importante que es crear herramientas como estas. Y estas intervenciones de protección social pueden ser de bastante ayuda. Y como ya se ha dicho, puede ayudar bastante a los programas alimentarios que ya existen a mejorar y a mejorar sus mecanismos internos. Great, thank you. Muchas gracias, Andrea. You to continue posting your questions. Por favor, sigan poniendo sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, porque será más fácil para nosotros ver así las preguntas. Bien. Van a aparecer diferentes preguntas y vamos a seleccionar algunas de ellas, pero sigan poniéndolas y nosotros veremos cuáles son las seleccionadas. Muy rápidamente me gustaría preguntarles a todos que tras la implementación, yo creo que ya se implementó hace 2 o 3 años en Paraguay o en Palestina. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que han podido ustedes considerar como resultado de la aplicación de esta herramienta? ¿Qué destacarían de esta herramienta después de esta implementación? Por ejemplo, Rebeca. Y Maya, puedo destacar dos cuestiones centrales, una referida al diseño y otra al fortalecimiento de capacidades. En cuanto al diseño, la incorporación de la seguridad alimentaria y la nutrición en la dinámica de un programa que aborda el tema de pobreza es central y no podemos dejar de abordarlo. Entonces, esto es asumido en los procesos de reestructuración del programa, porque una de las cuestiones que nos dimos cuenta es de que se estaban, por ejemplo, potenciando en términos de generación de alimentos, huertas familiares o comunitarias en el programa Tecoporá. También se hacían capacitaciones sobre higiene, conservación de los alimentos, producción de los alimentos a las familias participantes, pero todo esto no figuraba en el diseño ni tampoco tenía una planificación en el programa. Así es que esas recomendaciones que figuraron en el plan de mejora están siendo tomadas y hoy sí se cuenta en la planificación del programa con indicadores y con medidas concretas que atienden estos temas. Otra recomendación asumida es en la dinámica de la mejora continua de las intervenciones fue la necesidad de capacitar a los trabajadores que llegan al territorio. El programa tiene alrededor de 800 capacitadores, o sea, los llamamos guías familiares, y realizan acompañamiento a las familias. Entonces, hoy se cuentan con módulos de formación que serán implementados en la brevedad, donde ya se tomaron temas concretos sobre la alimentación y la nutrición, tanto como contenido formativo para los capacitadores, como la forma en que ellos deben replicar estas temáticas con las familias. Esos son dos temas centrales que me parecía importante compartir con ustedes. Gracias, Maya. Please, Muchas gracias, Rebeca. Effects of the implementation of the tool. Well, thank you, Maya. Muchísimas gracias, Maya. Nuevamente, lo mejor que pudimos destacar con respecto a la evaluación piloto de la implementación de la herramienta ISPA. Sé que Maya eres familiar con eso. Ahora tenemos una estrategia intersectorial, o sea, una estrategia entre los diferentes sectores. Lo que tenemos, una política entre diferentes sectores, lo que incluye con respecto a la seguridad alimentaria y nutrición,
lo que incluye la producción con la protección y también lo que involucra a la seguridad alimentaria. Entonces tenemos un nexo para las diferentes instituciones del gobierno y también desde el punto de vista de la implementación. Sin hablar de crisis, el gobierno de Palestina está teniendo un enfoque en intervenciones y programas que sean sostenibles para poder desarrollar la capacidad, la resiliencia de esos grupos vulnerables sobre la base de esos programas de desarrollo que venga a afectar los ingresos de esas poblaciones vulnerables, que también incluyan al tema de la salud y otros aspectos. Estoy hablando aquí de áreas rurales donde tenemos el empoderamiento de esas actividades que son relacionadas con la agricultura en la producción de alimentos. Excelente, Hassan, muchísimas gracias, muy importante esta lección que estamos realmente aprendiendo juntos. Es realmente un mensaje muy poderoso para todos nosotros. Entonces ahora terminamos esta parte aquí de la mesa redonda. Entonces tenemos algunas preguntas aquí, aquí en la sesión de preguntas y respuestas y también en el chat, y voy a empezar con una pregunta que es muy importante para nosotros, que realmente queremos que otros países también implementen la herramienta. Entonces Patrick de Malawi, que está entonces implementando esta herramienta en Malawi, está haciendo esta observación que el periodo de prueba está siendo demasiado largo, y cómo podemos hacer para que podamos acortarlo al mismo tiempo de que podamos tener los problemas principales que sean abordados. Si a alguno de ustedes les gustaría responder con respecto al proceso de implementación, cómo poder acortarlo, tal vez de alguno de los países que ustedes ya hicieron esta prueba piloto, ¿cómo ustedes lidiaron con este problema con respecto al proceso que ha sido un poco largo de implementación de la herramienta? ¿Qué recomendación que ustedes le darían a otros países? Entonces, Luke, muchísimas gracias. Realmente me alegra poder entonces dar algunos aspectos, algunas ideas con respecto. Realmente la implementación de esta herramienta a veces puede ser demasiado largo. Tal vez no sea necesario entonces implementar toda la herramienta para que ustedes se aborden todas las cuestiones. Pero si realmente estás seguro de que puedes entonces implementar toda la herramienta, puedes entonces trabajar junto con especialistas en protección social y de nutrición que te ayuden entonces a poder adaptar la herramienta, los aspectos principales de la herramienta. Tuvimos una experiencia similar con otra herramienta y utilizamos entonces los aspectos principales de la herramienta y poder adaptarlos a la sensibilidad, pero utilizamos los principios básicos y fundamentales de la herramienta y asegurarse y consultar entonces con alguien de que ha estado involucrado con el desarrollo de la herramienta para que te puedan ayudar. Esa sería entonces mi respuesta. Creo que aquí Verónica también te gustaría también responder. Sí, también me gustaría decir, porque esto es realmente una pregunta que realmente tenemos muchísimo antes de empezar con respecto a la aplicación, y mi demasiado complicada
es muy integral porque realmente es genérica, es para aplicarse en todos los países, en todos los continentes, y realmente con respecto a la aplicación concreta en cada país es necesario adaptarla en línea con el objetivo de lo que están queriendo alcanzar, y también en línea también con el tiempo y con los recursos que ustedes y los especialistas que pueden ayudarlos. Depende de todo eso. Como Luke dijo, realmente es sentarse, ver ahí qué es lo que ofrece la herramienta y ver qué es lo que puede ser útil para usted, para su país, y realmente avanzar con esos aspectos. No gastes demasiado tiempo en realmente ver cada característica específica de la herramienta, sino solamente aquellas cosas que más te interesen, que puedan ser útiles para su país. Algunos países no tienen buenos registros, algunos países sí, y también es importante que también puede ayudarlos a mejorar con respecto a la colección de datos y en la gestión. Creo que entonces mi consejo es que sea pragmático y que no seas un siervo de la herramienta, pero que la utilices de una forma que te sea útil para el propósito que quieres alcanzar. Genial. Muchísimas gracias, Verónica, por tus palabras. Veo también a Farid, y que sea rápido si podemos ir a otras preguntas. Quería entonces levantar mi mano porque estaba pensando en lo que dijo Verónica y me gustaría añadir un pensamiento a esto, una oración. No debemos sobreestimar los resultados y debemos sabemos que este proceso puede tener efectos secundarios y no debes pensar en eso en ese momento, debes tomar ese proceso a medida que se va implementando. Muchísimas gracias. Ahmed, ¿también te gustaría responder? Sí, de forma rápida. Es hacer una segunda investigación. Si hay documentos que ya les están dando una idea, una directriz de un programa específico que les gustaría aplicar, hay información disponible sobre el mismo a través de estudios o de otras evaluaciones en el área. Entonces puedes hacer una segunda investigación para poder, antes de aplicar, y poder entonces encontrar las partes que son más sólidas para poder aplicarla en tu país. Creo que eso es muy importante. Y otra es, a medida que vas entonces discutir con las diferentes partes, es una otra forma de poder entonces reducir el tiempo. Muchísimas gracias, Ahmed. Es muy buena entonces sus respuestas con respecto a cómo poder acortar la implementación de la herramienta. Con respecto a otra pregunta, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Tal vez Patrick, puedes entonces responder a esta pregunta. Es de Néstor. ¿Cómo puede hacerse, como por ejemplo, la comida llegar a la población vulnerable? Esto tiene que ver con el criterio de poder, entonces, cómo hacer que sea inclusivo y que tenga impacto para poder alcanzar, entonces, con respecto a las poblaciones que sufren de inseguridad alimentaria. Y pues, te sugiero que puedas entonces incluir también las características ahí de la herramienta. Tal vez, Ahmed, puedas responder a esta pregunta con respecto a la presentación que has dado. Me disculpas, ¿puedes entonces repetir la pregunta? La pregunta es de Nolan Néstor.
¿Cómo se hace para que la comida llegue a las poblaciones vulnerables? Y nos da un ejemplo como de un país como Camerún que está sufriendo con el COVID-2019 y también de guerra. ¿Y cómo puede llegar entonces la comida a las poblaciones? Y un ejemplo de un país que está sufriendo de COVID y también de guerra, ¿cómo puede tener acceso a los alimentos? Es realmente una buena pregunta, una pregunta muy buena. Una cosa que diría con respecto a esto, la mayoría de los programas de protección social en los 3 países en los que se ha hecho la prueba piloto, a través de activos o de dinero, cómo la herramienta ISPA puede entonces mejorar el acceso a alimentos. Sabemos que, por ejemplo, el COVID-19 ha aumentado o ha introducido a nuevos grupos, poblaciones vulnerables, y que antes no estaban en estas categorías. Entonces, la identificación de estos grupos y la herramienta ISPA puede tener una lista de estos grupos. Esta sería mi pregunta corta a esta buena pregunta. La identificación de los grupos sería una buena forma de poder hacer llegar la comida a las poblaciones que más lo necesiten. Gracias, Ahmed. ¿A alguien más le gustaría responder a esta pregunta? Andrea. Solamente de forma rápida debemos entonces tener en cuenta la seguridad alimentaria y también de nutrición. No se trata solamente de entregar comida, pero también tenemos otros aspectos y diferentes intervenciones que pueden entonces ayudar a la nutrición y seguridad alimentaria. Creo que es uno de los puntos importantes en los documentos que tenemos también disponibles. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de seguridad alimentaria? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de nutrición? ¿En qué se parecen? ¿En qué aspectos se parecen? ¿En qué aspectos son diferentes? No se trata solamente de entregar comida, pero proporciona acceso a comidas saludables, nutritivas, dentro de diferentes comunidades. Y creo que otra contribución importante y creo que realmente es una herramienta muy buena que va a estar a disposición, que cómo se puede hacer llegar estas comidas nutritivas a las poblaciones vulnerables. Realmente crear esa conciencia que no estamos hablando solamente de comida nutritiva, pero también con respecto al acceso. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Entonces, me parece que tenemos tiempo para otra pregunta. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Nos está preguntando, ¿Le está preguntando a los países? ¿Cómo han estado implementando los países el programa de mejora? ¿Cómo se puede aplicar, por ejemplo, cómo se ha aplicado en Paraguay, en Camboya, en Palestina? ¿Se ha utilizado el mecanismo de mejora en sus programas? Rebeca o quien sea. Hassan, igual. ¿O Hadid quiere responder? Sí, Maya, puedo continuar. Bueno, como ya les había comentado, el plan de mejora incluyó varios niveles. De hecho, la herramienta propone un esquema de plan de mejora
Entonces, ¿cómo lo estamos implementando en este momento? Dos aspectos centrales que hemos tomado es, en términos del diseño, se está haciendo un proceso para mejorar el programa, introducir los indicadores identificados en el instrumento que tienen relación directa con SAM, con Seguridad Alimentaria y la Nutrición. El fortalecimiento de capacidades, como lo he dicho anteriormente, es central. Y esto también respondiendo a la anterior pregunta, el acompañamiento, si existen facilitadores en los territorios, es central para potenciar la capacidad de las familias para generar sus propios alimentos si lo pueden hacer en zonas rurales, para también utilizar mejor esos alimentos o los insumos que tienen. Y bueno, eso fue retomado en el plan de mejora a nivel del programa Tecopona. Y bueno, por lo menos se está haciendo un esfuerzo en modificar los manuales de formación de los trabajadores de campo para que exista mayor claridad tanto conceptual como de herramientas metodológicas que permitan apoyar a las familias en este sentido. Yes, thank you, Maya. In regard to your question, I would say that knowing better or the recommendation of the tool or the reports of the tool have helped us, to rebudget, Nos ha ayudado a hablar de manera mejor con el gobierno y tener un mejor presupuesto y poder presupuestar todo esto. Esto nos ha ayudado a mejorar, a ayudar a los diferentes grupos más vulnerables. Este es el beneficio principal del que yo encuentro aquí. Gracias a todo esto, tenemos una mejor relación con los países donantes porque hemos mejorado los mecanismos. Y ahora esto nos ha ayudado a crear negocios de mejor manera, mejorarles alojamientos, pero también se aplica a la nutrición. Ahora tenemos parte del presupuesto del gobierno que se centra en la protección social de los grupos más vulnerables, gracias a todo esto. Muchas gracias. Alejandro también tiene preguntas o quiere opinar. Yo creo que porque no tenemos tanto tiempo y tenemos que terminar ya en 10 minutos. A las 3:30 en Roma. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos por sus preguntas y sus contribuciones, también a los panelistas por sus respuestas. Han sido respuestas excelentes. Y obviamente me gustaría darle las gracias a nuestros principales socios. Gracias por permitir tener esta plataforma para interactuar y también por darnos un espacio para poder hablar de nuestra herramienta. Van a asegurarse de que todos tengan las presentaciones y seguiremos recibiendo preguntas y respuestas de forma online. A mí me gustaría que Patricia Fracassi dijera algo. Patricia Fracassi es oficial senior del Sistema de Nutrición Alimentaria de la FAO. Tenemos varios socios fuera de la FAO, pero ella es una socia dentro de la FAO. Así que aquí tenemos a ella que trabaja dentro de la división de nutrición, que es algo bastante importante para nosotros.
y es una representante. Y Patricia nos dará algunas palabras para cerrar ya todo esto. Muchas gracias, Maya. Invitados distinguidos, señoras y señores, estoy encantada de estar aquí con todas ustedes para el lanzamiento de la herramienta de evaluación, de análisis de la protección social y nutrición. Ha sido un evento bastante interactivo. Las discusiones técnicas y lo que han dicho los diferentes socios han sido bastante iluminadoras. Las intervenciones de representantes profesionales de diferentes países han sido de bastante utilidad para poder entender cómo funciona esta herramienta y ver cómo ayuda esa herramienta puede hacer que los esfuerzos de protección social puedan ayudar a las personas más vulnerables a nivel de nutrición. También hemos podido ver aquí diferentes oportunidades para mejorar la herramienta. La herramienta ISPA, en su núcleo, intenta reforzar los caminos que nosotros, como protección social, queremos tener un mejor impacto en la seguridad alimentaria y nutrición. Me he quedado encantada al saber que en la discusión de hoy ha reiterado un tema bastante importante como es la nutrición. De acuerdo con el informe mundial, hay alrededor de 3.000 millones de personas con un problema de vulnerabilidad. Y en 2020, 2.000 millones de personas tuvieron problemas de nutrición o malnutrición. Esto es 1 de cada 3 personas en el mundo. El papel de herramientas como esta que mejoran la accesibilidad del acceso a diferentes servicios es de vital importancia. Es muy importante ver que herramientas como estas ayudan a mejorar diferentes mecanismos ya existentes en los países. Ahora podemos pensar en diferentes caminos en los que podemos enfrentarnos y mejorar la calidad de los mecanismos que ya tiene cada país. Hemos generado aquí hoy ideas para el futuro. Creo que podemos seguir adelante y podemos promover el uso de la herramienta. El uso de la herramienta como forma de establecer diferentes niveles en diferentes sectores. Reforzar los mecanismos, crear un marco regulatorio y de política. En el contexto de la cumbre de las Naciones Unidas de alimentaria, se intentará crear un mejor balance con la protección social, el sector sanitario y de agricultura. Todo esto nos ayudará a evaluar cuáles son el compromiso. Y esto lo podemos ver en las siguientes conferencias de nutrición. Y podremos asegurarnos que la protección social y de nutrición siguen siendo relevantes para todos los aspectos. En segundo lugar, me gustaría decir que tenemos que centrarnos y cubrir de verdad las necesidades de las personas más vulnerables. Pobreza, marginalización social, malnutrición, discriminación de género o personas a las que se les afecta el cambio climático. Esto va a ser un desafío crucial a la hora de conseguir los objetivos de desarrollo del futuro. Y esta herramienta nos va a ayudar a cubrir y a llegar a estos objetivos. Esta herramienta nos va a ayudar a diseñar de mejor manera la protección social. Y por último, hemos escuchado que es importante crear asociaciones relevantes. Relaciones del hemisferio sur son muy importantes, las relaciones, sus asociaciones.
Estas acciones van junta a los gobiernos, a las diferentes organizaciones, a las diferentes ONGs, y debemos continuar con este punto de vista, con este enfoque. Me gustaría darle las gracias a las organizaciones de protección social por celebrar este webinario y a todo el equipo responsable para hacer que esto sea una realidad hoy. Esperemos que tengan una buena semana y que sigan colaborando en este sector y que sigamos avanzando en las áreas de la protección social y de nutrición. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Patricia, for your excellent words for closing and Muchas gracias, Patricia, por estas palabras y por este cierre. message for the implementation of the tool. Y también And por so, nos ha hecho ver cómo podemos implementar en un futuro esta herramienta. Alejandro, unas últimas palabras, si quieres decir algo por tu parte. and I thank you all Y for también me gustaría darle a todos las gracias de nuevo por participar en esta mesa redonda y por sus respuestas. Muchas gracias, Maya, y a todos los participantes. Solo algunos puntos rápidos que se me han ocurrido ahora mientras hablábamos en esta hora y media. Me gustaría reiterar los programas sociales de protección social tienen que implementar estos mecanismos. La buena nutrición depende de muchos sectores. Así que tenemos que asegurar que haya buen acceso a los servicios, al agua potable, a los accesos sanitarios, a los servicios sanitarios, mejor dicho. Hay mucha evidencia de que los programas de protección social nos llevan a mejorar la seguridad alimentaria. Nos lleva a un mejor consumo más saludable. Y aún hay más, hay otros pasos en la nutrición o en los programas de seguridad alimentaria. Y la herramienta ISPA nos va a ayudar en un futuro y nos va a ayudar a todos, en realidad, a hacernos cargo de todos estos temas. También hemos hablado y deberíamos hablar más sobre la obesidad y el sobrepeso. Alguien de Kirguistán ha hablado sobre la doble carga de la malnutrición, por ejemplo. Así que tenemos que pensar, reflexionar más en esto, porque hay una evidencia limitada de que los programas de protección social se centren en los problemas de obesidad. En algunas ocasiones sí que nos centramos en ello, pero en algunos casos, algunos de estos programas hacen las cosas peor, así que tenemos que reflexionar y ver cómo mejorar esto.